Cuando hay un conflicto o se comete un delito, toda persona tiene derecho a ser escuchada dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Si no se respetan estos derechos, se dice que hay violación al debido proceso. ¿Pero qué es el debido proceso? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Una violación al debido proceso puede poner a un criminal en libertad? Se lo vamos a preguntar a un magistrado con más de 20 años de experiencia, un especialista en la materia penal. Soy Verónica González, comenzamos. Doña Lucía Salto Valerio le ganó la batalla no solo a una enfermedad en su columna, sino también a la negligencia de las autoridades del IMSS. Estaba atrapado el nervio, lo estaba mordiendo una de las vértebras de la columna. Pudiera pensarse que quizá los tribunales, particularmente de la Federación, no atendíamos tanto a estas cuestiones de detenciones que eran ilegales, de personas que no declaraban ante defensor. Sí lo advertíamos, pero ¿qué aconteció? Que como estaba previsto en la Constitución, nosotros considerábamos que no se actuaba en contra de lo que la Carta Magna establecía. Nosotros estábamos tranquilamente trabajando cuando llega un operativo impresionante de muchos policías encapuchados con armas largas y llegan y se meten adentro del taller y pues nos dicen que nos tiremos al piso y a mí me pegan con su arma larga y me ponen boca abajo y no me dejan ver ya nada más y dicen que encontraron objetos, no sé qué, que después me los atribuían a mí. Antes de hablar sobre el debido proceso, veamos la historia de una mujer que, además de soportar una enfermedad física, tuvo que luchar legalmente para recibir atención médica. Es un reportaje de mi compañero Miguel Nila Cedillo. Doña Lucía Salto Valerio le ganó la batalla no solo a una enfermedad en su columna, sino también a la negligencia de las autoridades del IMSS. Estaba atrapado el nervio, lo estaba mordiendo una de las vértebras de la columna y entonces por eso no podía yo caminar. Su problema de salud se agravó a principios del 2014. Ese año, 4 veces la programaron en el Centro Médico de Especialidades número 14, Adolfo Ruiz Cortines, del puerto de Veracruz. Pero la espera era larga. El IMSS le daba argumentos que doña Lucía consideraba injustos. Me dijeron que no podían operarme porque hacían falta unas pinzas, que no las tenía el seguro, que las tenían que comprar, que no me podían operar y las iban a comprar, que me iban a programar. Entonces yo me molesté mucho y les dije que estaban jugando ya conmigo, que yo iba a ver qué hacía. Al no obtener respuesta del Seguro Social, Lucía Salto decidió pedir la ayuda del Instituto Federal de Defensoría Pública. En agosto del 2014, el asesor jurídico Francisco Garrido Calderón se hizo cargo del asunto. Informó que estaba enferma de la columna, que necesitaba ser operada, pero que en el IMSS la habían programado 4 veces para operarla y no la habían operado por causas imputables al propio Seguro Social. Y que ella necesitaba ser operada porque padecía de dolores muy fuertes de columna que no le permitían hacer una vida cotidiana. Fue entonces que el asesor jurídico promovió un juicio de amparo indirecto. Buscó por todos los medios que la operaran cuanto antes. Le expliqué que dentro de nuestras hipótesis competenciales podíamos promover amparos indirectos en materia administrativa en contra de autoridades distintas de la judicial, y que el IMSS era una de estas autoridades y por lo tanto el suscrito consideraba viable promover su amparo indirecto por violación directa a la Constitución, a su derecho humano a la salud, que
consideramos que dentro del Poder Judicial de la Federación estaban dadas las condiciones para promover este tipo de amparos con base en la reforma en derechos humanos. En diciembre de 2014, el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Veracruz con residencia en Boca del Río concedió el amparo indirecto. El juez admitió la demanda, señaló fecha de audiencia constitucional y le pidió al Seguro Social su informe justificado. El Seguro Social compareció, rindió su informe, acompañó el expediente clínico de doña Lucía y dijo que si bien el estado de salud de doña Lucía era delicado, dijo que no consideraba que fuera un caso de urgencia que pusiera en riesgo su vida o la función de los órganos y que además tenían mucho trabajo en cirugías. El juez obligó al IMSS a que en 3 días citara y evaluara a doña Lucía para que en un término de 7 días más la interviniera. A pesar de los informes que aportó el IMSS ante el juzgado, Lucía Salto Valerio fue operada a principios del 2015, es decir, un año después de que comenzó su enfermedad. Ahí en esos momentos me hicieron el electro, me mandaron al anestesiólogo, me mandaron a hacer los análisis de preoperatorios y ya regresé al tercer día para que viera todos los análisis y ya me programaron mi cita de operación. El IMSS acató la sentencia. A pesar de que Lucía salió bien de la operación, le quedó un mal sabor de boca. Ay, es de lo peor. Es de lo peor. Lucía Salto Valerio, con el apoyo de un asesor jurídico federal, hizo valer su derecho humano a la salud. Veamos cómo define este derecho la Organización Mundial de la Salud. El goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este derecho incluye el acceso oportuno a servicios de atención médica de calidad. Para hacer efectivo el derecho a la salud, las autoridades deben promover políticas que garanticen servicios de salud adecuados, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades, destaca el derecho de las personas de decidir sobre su cuerpo, por ejemplo, en lo que se refiere a la sexualidad. Los derechos están relacionados con el acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Como le decía al inicio del programa, el debido proceso constituye un límite a la actividad estatal. Se refiere a los requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que las personas estén en condiciones de defender sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Para comentar este tema, invitamos al magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia. Él es integrante del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Verónica. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Pues estamos, antes de ir al tema del debido proceso, para entrar en contexto, estamos a 8 años de la reforma penal, a 5 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Díganos, desde su punto de vista, ¿cuál ha sido el impacto real en la impartición de justicia? Gracias. Agregaría que estamos a 3 años de una nueva ley de amparo. ¿También? Entonces es una nueva forma de decidir el derecho y efectivamente ya entró en vigor, ya no hubo marcha atrás la reforma penal. La reforma constitucional en materia de derechos humanos me parece que cambió en mucho la forma de decir el derecho por parte de jueces, sí, pero también de analizar los actos de las autoridades. Efectivamente, estamos en tiempos más que interesantes, muy interesantes. ¿Cómo ha impactado en el quehacer jurisdiccional? Pudiera pensarse que quizá los tribunales, particularmente de la Federación, no atendíamos tanto a estas cuestiones de detenciones que eran ilegales, de personas que no declaraban ante defensor. Sí lo advertíamos, pero ¿qué aconteció? Que como estaba previsto en la Constitución, nosotros considerábamos que no se actuaba en contra de lo que la Carta Magna establecía. Sin embargo, esta nueva manera de decir el derecho
perdón por la expresión, nos voltea la cara y nos dice, toma en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no solo lo que tu Constitución dice. Que dicho sea de paso, por supuesto que la Suprema Corte había emitido muchísimas sentencias en donde atendía a tratados internacionales de derechos humanos, ya lo hacía. Entonces, pero con esto se vuelve precisamente algo obligatorio, se incorporan los tratados internacionales. Sí. ¿Usted considera que se han constitucionalizado los tratados internacionales? Es una expresión que está muy en boga, que se constitucionalizaron los tratados. Más bien se les dio una importancia mayor. ¿Por qué? Porque constitucionalizados ya estaban. México se adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el año 1981. Significa que desde entonces esa convención forma parte del derecho interno, nos obligaba. Y todos los tratados de la Belén de Pará, de mujeres, ya nos obligaba, todas ellas ya nos obligaban. ¿Qué aconteció? Que la reforma constitucional de 2011 establece una cláusula de remisión interpretativa, cuando nos dice, los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados, pero no jerarquiza. No nos dice estos tratados tienen un nivel de la Constitución o mayor. Es una cláusula de remisión interpretativa. El 133 no se reformó. Y bueno, pues tenemos muchos tratados que la Corte ha dicho se complementan y hay que atender a ellos. Y los tienen que considerar, ¿no? Así Esta pregunta quizás es muy obvia y se ha hablado mucho al respecto. ¿Qué impacto tuvo el pronunciamiento que hace la Suprema Corte sobre la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla? Por supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a establecer una doctrina jurídica sobre la importancia de los tratados internacionales, pero también sobre el control de convencionalidad. Esa sentencia tiene casi 15 años, fue el 14 de julio de 2011. Perdón, 15 años, 5 años. ¿Y qué acontece? Establece una doctrina de lo que es el control de convencionalidad. Nos hace saber la obligación que asume el Estado mexicano, pero hay algo muy importante. Asume el papel que le corresponde por la sentencia de condena de la Corte Interamericana. Yo lo he dicho muchas veces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México puso el ejemplo y dijo, yo fui condenado en cierto sentido como Estado mexicano y mi función es esta, voy a dar cumplimiento a la sentencia dictada en Rosendo Radilla. Y de ahí empezó a abrirse un enorme panorama y conste, es la primera vez que la Corte hace su pronunciamiento sobre control de convencionalidad. Hay hasta un cuadro magnífico en ese expediente varios. Y en ese momento. Vamos a hacer una pausa, magistrado, y de regreso entramos de lleno al tema del debido proceso, que finalmente se deriva precisamente de estas reformas y de este asunto. Con mucho gusto. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. No se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos con más. Nosotros estábamos tranquilamente trabajando cuando llega un operativo impresionante de muchos policías encapuchados con armas largas y llegan y se meten adentro del taller y pues nos dicen que nos tiremos al piso y a mí me pegan con su arma larga y me ponen boca abajo y no me dejan ver ya nada más y dicen que encontraron objetos, no sé qué. Ya estamos de regreso conversando con el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y antes de retomar nuestra plática quiero invitarlo a ver un reportaje que hizo mi compañero Oscar Valleza con testimonios de personas que han sido procesadas y en las que ha tenido que ver este asunto del debido proceso. Vamos a verla y regresamos para comentar más el tema. Claro que Vamos sí. a verla. Nosotros estábamos tranquilamente trabajando cuando llega un operativo impresionante de muchos policías encapuchados con armas largas y llegan y se meten adentro del taller y pues nos dicen que nos tiremos al piso y a mí me pegan con su arma larga y me ponen boca abajo y no me dejan ver ya nada más y dicen que encontraron objetos, no sé qué, que después me los atribuían a mí. Es el testimonio de Omar,
Mientras trabajaba con su papá en un taller de hojalatería, elementos de la policía irrumpieron para detenerlos. No, nunca nos dijeron de qué nos acusaban. No, nada más entraron y nos llevaron. En la agencia del Ministerio Público recibió la representación de un defensor público federal. Aparentemente se les atribuía la posesión de estupefacientes, cartuchos, cargadores. En ese sentido, nosotros nos dimos a la tarea de contactar a sus familiares, de trabajar en equipo, porque esa es una de las características que hemos tenido aquí en Guanajuato, de trabajar en equipo, y nos pusimos a recabar datos que corroboraran esa violación a derechos fundamentales. El defensor público federal recabó información en video, en el que constató que hubo una intromisión violenta al taller y a domicilios contiguos, además de que se incorporaron de manera ilícita objetos y evidencias. Él me dijo que nos iba a echar la mano, que iba a recaudar pruebas, y por lo que yo supe, sí hizo un buen trabajo. Recordó pruebas, hizo video, se las presentó a la juez, y la juez se convenció de su trabajo. Hizo muy buen trabajo el licenciado. Fue violentado el derecho al debido proceso de Omar. Omar está en libertad. Omar está libre porque su detención fue ilegal. La juez se pronunció por la nulidad de las pruebas, de todo. En este nuevo sistema no se permite la prueba ilícita, es decir, una prueba debe ser producida y reproducida de manera legal. No se permite llevar a juicio una prueba que fue obtenida con violación a derechos fundamentales o de manera ilegal. Y en esa se bajaron unos oficiales y uno se dirigió directamente, cuando tenía mi carro abierto, directamente a mi carro. Este oficial se subió y yo le dije, oye, ¿usted por qué se subió a mi carro si no tiene ningún permiso ni nada? Si me pone algo adentro y todo, usted va a tener la culpa. Entonces me insultó, me dijo una palabra, me insultó. Entonces de repente yo me quedé así parado, cuando él me insultó, y en el momento otros dos policías, yo vi que se vinieron sobre mí. Roberto es de Venezuela, vive en Guanajuato. Cuenta que fue detenido en su auto por elementos de la policía. Solicitamos el diferimiento de la audiencia en razón de que esta persona, por ser extranjero, no tuvo la asistencia consular debida de su país. Y esto desde la agencia del Ministerio Público no se tomó este debido cuidado para que se le respetara ese derecho, no solamente plasmado en nuestra Constitución, sino también es un derecho humano. Roberto fue acusado por portación de arma de fuego. Me la pusieron dentro del carro y dijeron que la pistola está dentro de mi casa, cosas que son mentiras. Y el juez escuchó el alegato a mi abogado y determinó de que los policías sí no actuaron de una forma legal, que es muchas mentiras y todo, y se hizo justicia. Por la detención ilegal, las pruebas ilícitas y por no contar con asistencia consular, la Defensoría Pública Federal de Guanajuato argumentó violaciones al debido proceso de Roberto. Bueno, el debido proceso está constituido por una serie de requisitos muy puntuales, donde, por ejemplo, podemos encontrar cosas como el derecho a una defensa técnica, la presunción de inocencia, el hecho de que si se trata de un extranjero o una persona de una comunidad indígena cuente con un intérprete o con un traductor, así una serie de requisitos muy puntuales que en el caso mexicano se encuentran establecidos en el artículo 16 hasta el artículo 21 de la Constitución. A pesar de que soy extranjero en este país y todo, pues no me sentí discriminado ni nada, al contrario, me siento a gusto por la experiencia que tuve y que gracias a Dios pues conté con buena representación. El debido proceso establece reglas específicas para la parte aprensora, la parte acusadora y la parte que impone una sentencia. Hemos visto que la gente a veces no conoce este nuevo sistema, que las personas no se dejen llevar por lo que dicen a veces las redes sociales, que el sistema crea impunidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública lo que prevé es no crear impunidad. Solamente queremos que se haga una justicia adecuada a las personas que más lo necesitan, y en este caso son las personas que se encuentran ante un juez en calidad de imputados. El Consejo de la Judicatura hoy, Óscar Valleza. Bien, pues ahí está, magistrado. En estos casos hubo detenciones ilegales, ¿no? Pruebas ilícitas que derivaron finalmente en una violación al debido proceso. Pero explíquenos usted más a fondo, ¿qué debemos entender por debido proceso? Bien, hay debido proceso cuando un justiciable puede hacer valer sus derechos y defender sus intereses
en forma efectiva y en igualdad procesal con otros justiciables. ¿Quién dijo esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 16 de 1999. Se la pidió México esa opinión consultiva, asistencia consular. Es una opinión consultiva 1999. Desde allí se empezó a hablar. Pero bien, ¿qué acontece con esto que nosotros estamos viendo? Efectivamente, el derecho humano a un debido proceso legal, que es un derecho fundamental, se le debe respetar a todas las personas. Y hay algo que es muy claro. Muchas veces, perdón por esta expresión tan coloquial, nos dejamos llevar por lo que ya se dijo en un programa de noticias sobre una persona. Y a ver, quítale el estigma, porque ya lo dijo el principal presentador de noticias del canal que ustedes quieran. No es cierto. El debido proceso es efectivamente eso. Que no haya detenciones ilegales, que no haya confesión bajo tortura, que no exista, tal cual lo tengo que decir, fabricación de pruebas ilícitas, que realmente se demuestre que la persona que llevó a cabo una conducta delictiva, sin necesidad de tortura, de detención ilegal, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, se le pruebe que él fue, y si no lo hizo, para eso está el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es importante que se respete este debido proceso? Se lo pregunto porque hay un debate, ¿no? Hay personas que consideran que por ejercer hacer valer este derecho al debido proceso, pueden quedar en libertad personas que quizás sí hayan sido culpables, ¿no? Entonces, explíquenos por qué es importante que se respete el debido proceso. A ver, Verónica, quiero ser enfático con lo siguiente. Los derechos fundamentales están en la Constitución y en los tratados. Cuando nosotros ratificamos un tratado, aceptamos que forman parte del derecho interno. Bien, los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen algo así como 23,000 palabras. Los primeros 26 artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son un poquito más de 3,000. Interpretemos todas estas palabras y es eso, dos palabras del 8 de la Convención Americana, debido proceso legal, 3-4 palabras. ¿Qué es eso? La Corte Interamericana ha interpretado lo que es, pero la Corte de mi país, de nuestro país, la Suprema Corte también ha dicho, por detención ilegal voy a entender esto, por prueba ilícita es esto, por inmediata puesta a disposición de autoridad competente es esto. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los que somos garantes de los derechos fundamentales, que yo insisto que el garante es el Poder Judicial de la Federación, el titular es la persona que es acusada de un delito o que lleva cualquier tipo de juicio ante un tribunal, el destinatario u obligado es la autoridad que debe de respetar esos derechos. Y si los irrespeta, por eso entramos nosotros como garantes del Poder Judicial de la Federación y decidimos si hubo vulneración o no a ese debido proceso. Ojo, que nosotros estamos obligados por lo que dice la Constitución, pero también por lo que dicen los tratados. Y lo que de ello han establecido sus intérpretes. Ese es un riesgo del control de convencionalidad. Entonces no debemos dejarnos llevar por esa impresión. Porque yo siempre pienso, cualquiera de nosotros puede estar en esa situación, ser acusado falsamente. Y entonces, bueno, yo tengo derecho a que realmente se demuestre que esa conducta que me están imputando, yo la lleve a cabo. Y entonces ahí entran todas las garantías del debido proceso. Magistrado, usted tiene un libro que está a punto de publicarse, El debido proceso legal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Cómo surge la idea? Muchas gracias. En el año 2003-2004 yo hice un doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales por investigación. La mejor excusa para investigar es hacer un doctorado que te obligan entonces a investigar, porque si no nunca haces nada. Y bueno, desde esos años yo me empecé a dar cuenta de la importancia que tiene el respeto de los derechos fundamentales de tratados internacionales, pero yo insisto, no solo desde lo que tú como operador jurídico creas que es, sino desde lo que su intérprete autorizado ha dicho que es. En el año 2012 a mí me examina con este tema de tesis como presidente de sino del doctor don Sergio García Ramírez, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 4 grandes juristas más. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, yo lo sé, y ya por fin está en la editorial. Díganos en cuál editorial y cómo. Prologado por el señor ministro, don Jorge Mario Pardo Rebolledo, a quien le tengo un enorme aprecio, cariño y sobre todo consideración a su alta investidura. Él me hizo la gentileza de prologar este libro y efectivamente yo espero que ya pronto esté
circulando. Magistrado, ¿qué temas toca o en cuántos capítulos está dividido? Sí, son 4 capítulos fundamentales. El primero es Estado de Derecho y Derechos Fundamentales. Yo creo que el Estado de Derecho se prueba cada día y que no hay Estado de Derecho si no se respetan los derechos fundamentales. El segundo es el capítulo relativo a los sistemas de protección de derechos humanos a nivel universal y americano, es decir, sistemas supranacionales. Y el tercero es el alma del libro, es decir, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, sobre el debido proceso legal? Y es el análisis fundamental de 4 artículos, el 7, el 8, el 9 y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana en relación con su contenido. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a este capítulo que es central del libro y también tocamos el tema de qué es lo que se está haciendo en materia de control de convencionalidad aquí en nuestro país. Claro que sí. Vamos a la pausa, también le dejamos el ABC jurídico de hoy y regresamos con más. El nuevo sistema de justicia penal permite terminar el proceso de manera anticipada a través de un procedimiento abreviado. El Ministerio Público presenta la solicitud, formulando la imputación y exponiendo los datos de prueba que la sustentan. Para que proceda, el imputado debe aceptar que se aplique este procedimiento y renunciar al juicio oral. Debe reconocer su responsabilidad por el delito del que se está acusando y debe aceptar ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. El juez de control verifica que se cumplan los requisitos que marca la ley y vigila que se respeten los derechos de la víctima. A cambio de aceptar su responsabilidad, el imputado recibe como beneficio la reducción de su condena hasta en 1/3 en el caso de delitos dolosos y hasta la mitad en delitos culposos. Seguimos conversando con el magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia y quedó pendiente la pregunta sobre qué se está haciendo en México en materia de control de convencionalidad. Bueno, en primer lugar, el control de convencionalidad es un concepto que surge de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo digo con mucho orgullo. Quien empieza a realizar esos pronunciamientos en votos razonados es el juez mexicano Sergio García Ramírez. Y la Corte Interamericana empieza a construir, sí, desde la monarquía de Arellano, pero va de alguna manera siendo progresivo. Le dice la Corte Interamericana, los jueces del continente deben de hacer una especie de control de convencionalidad. Después dice, no solo los jueces, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Eso lo recoge la reforma de 2011. Pero el control de convencionalidad me parece que es una realidad en México. Insisto, en el barrio 912-2010 la Corte nos hace saber en un cuadro muy esquemático, perfectamente desarrollado, qué es el control de convencionalidad, pero también qué es el control de constitucionalidad. Y yo quisiera hablar de un riesgo del control de convencionalidad. ¿Cuál es? El subjetivismo. Yo les estaba diciendo, son 3,000 y tantas palabras los 26 primeros artículos de la Convención y 20 y tantas mil los 29 primeros artículos. Lo que para mí puede ser una cosa, una sola palabra, dignidad, Verónica. ¿Qué es la dignidad humana? El 24 de la Constitución habla de libertad, ética, conciencia y religión. ¿Qué es eso? Son conceptos muy amplios. Exacto, pero ¿quién entonces les da contorno? ¿Quién los define? Y todavía más, ¿quién le pone límites? Los intérpretes. Entonces, hay que ir al control de convencionalidad, sí, y de constitucionalidad, pero apoyándonos en lo que ha dicho la Corte de mi país y lo que ha dicho la Corte Interamericana, porque el riesgo del control de convencionalidad es el subjetivismo, que yo crea, para mí es esto, y no, hay que primero atender a lo que el intérprete autorizado ha establecido. Yo no podría proponer a mis compañeros del tribunal una sentencia contraria a un criterio jurisprudencial y decir, pues la Corte ya dijo esto, pero no es así. Yo digo que es de esta manera. Eso no puede hacerse. Lo mismo con lo que ha dicho la Corte Interamericana.
y qué es, hablando del libro, lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre el tema de hoy, el debido proceso. Bien, interpretando los artículos 7, 8, 9 y 25, la Corte nos da un concepto de debido proceso y ahí se alusiona a él, pero a partir del 7 habla de no puede haber detención arbitraria, no puede ser ilegal, tampoco puede haber una tardía en la puesta a disposición de la persona detenida, se le deben de informar de todos los derechos desde su detención, no puede ser coaccionado para que emita una declaración, es decir, está prohibida la tortura. Eso es el 7, se protege a la persona. El 8 es todas las garantías judiciales. Las garantías judiciales de personas que acuden no solo a ser juzgados por una autoridad en materia penal, cuidado, esto es lo que tengo que decir, es en todas las materias, pero quiero subir algo, ¿tiene debido proceso legal el imputado? Sí, pero también la víctima, y es algo que no podemos perder de vista. El artículo 9 ha establecido la Corte Interamericana, debe de ser ley previa, un tribunal competente, y el 25 habla del recurso efectivo. ¿Para qué sirve el recurso efectivo? Se irrespetó alguno de estos derechos del 7, del 8 o de otros, no solo de estos, entonces el recurso efectivo es en el país, tú debes de resarcir a la persona que fue vulnerada de su derecho. Ese es el recurso efectivo y por supuesto forma parte del debido proceso legal. Entonces, estoy entendiendo bien, en el debido proceso no solamente se están protegiendo los derechos del imputado, también de la víctima. Entonces hay ese equilibrio respecto al debate que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? La víctima también tiene derechos fundamentales y también tiene derecho a saber la verdad y también tiene derecho a que se castigue al que le vulneró un derecho a ella misma, que le lesionó un bien jurídico. Yo pienso, en tantas sentencias nosotros como Poder Judicial de la Federación atendemos al interés superior del menor, ¿verdad? Aunque el menor no haya comparecido a ese juicio, nosotros lo tutelamos. ¿Qué les parece el interés superior de la víctima en delitos de lesa humanidad, en secuestros, en violaciones, en homicidios, en feminicidios? Interés superior, oye, pues es que no le puede dar la razón porque no vino al amparo. Pues no, pero hay un interés superior y fue víctima del delito. Tú también la tienes que tutelar. Eso es una idea. Que se pone, ¿no?, sobre la mesa. Que se pone sobre la mesa. Magistrado, tenemos en el programa una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre el tema del que estamos tratando. En este caso salimos a preguntarles precisamente qué opinan, qué sucede si una persona comete un delito. ¿También se le deben respetar sus derechos? Vamos a ver lo que opina la gente en torno a este tema. Vamos a verlo. Claro que sí, porque primero hay que investigar, ¿no? Porque fue el problema, ¿no? Para eso no poderlos pasar luego al MP, ¿no? Porque ya es que de ahí luego los trasladan y nadie sabe qué es lo que puede proceder hasta que después de que comprueban todo. Entonces yo creo que primero es platicar y ver qué fue lo que sucedió y qué tan grave sería, ¿no? Para poder procesar, ¿no? Pero los derechos yo creo que son de todos, ¿no? Y debe ser parejo, ¿no? Igual. No, ni con los derechos humanos. ¿No? ¿Por qué lo cree? Dígame. ¿Por qué? Porque deben pagar lo que hacen. ¿Por un delito así tan grave? Sí, porque dígame, por ejemplo, yo si cometo una cosa, nomás me meten un tiempo a la cárcel, o suponiendo, ¿no? Luego ya me dejan fuera. Si esa persona no tiene principios, no tiene sentimientos, lo vuelve a cometer. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra sociedad? Todos vamos a ser delincuentes porque no nos hacen justicia. Una cosa es que cometan errores o maldades, y otra cosa es que nosotros hagamos lo mismo con ellos. Quitar los derechos humanos es una maldad, de hecho es un crimen de lesa humanidad. Y hablando de cuestiones jurídicas, sabes muy bien de qué se trata. No, yo digo que no. ¿Por qué? No, pues imagínense, si van a contar con los mismos derechos que uno es inocente, pues eso no se vale. O sea, yo digo que no, para mí no. Pues ciertos derechos nada más, pero no todos. ¿Cómo cuáles? Pues no sabría decirle, ¿no? Pero, por ejemplo, sus derechos humanos, pues eso no se los, independientemente de que haya violado la ley, no se los puedes afectar, ¿no? Digo, tiene que pagar una sanción, ya sea penal o cívica o lo que sea, pero sus derechos humanos no se los puedes quitar. Al menos yo lo veo así.
Pues sí, debe tener los derechos que le corresponden. Sí, los correspondientes, un abogado, derecho a que lo visiten. Bueno, debe tener derechos, pero también obligaciones, ¿no? Responder a ese delito que cometió. ¿Derechos como cuáles? Pues los inherentes a todo el ser humano. No, sí debe de contar con los derechos que la ley le permita. ¿Como cuáles, señor? Dígame. Pues no sé, el tratar de salir libre bajo fianza, bueno, es un derecho que le corresponde, ¿no? O sea, por ley, siempre y cuando la ley lo permita. Para mi forma de pensar, no. ¿Por qué, señora? Porque no es posible que estemos a expensas de esa gente y que todavía tengan derechos y que puedan salir o no sé, no entiendo. Para mí, no. Bueno, en cuanto a la ley sí, pero en cuanto a derechos bueno, como hoy en día, ¿no? De que por cualquier situación que hay un fallo a su favor, pues siguen en libertad y eso. Y hay mucha gente que realmente son delitos menores y están purgando una condena que de verdad no deberían de purgar. Por supuesto, todos tenemos derechos, aún a pesar de que, pues, bueno, en el caso de estas personas, pues que hayan incurrido en un delito, pero aún así tienen derechos. O sea, los cubre, pues incluso la misma Constitución los protege. Pues si es para, ¿cómo lo digo? Si todavía derecho de violación, pues no creo. ¿No crees? No, porque si lo cometió es porque él sabe lo que hizo, ¿ves? Y pues debe pagar también lo que cometió. No, debe de perderlos automáticamente, pero pues dependiendo de la gravedad del delito, ¿no? Yo creo que debería ser el castigo, pero pues como todos nosotros los mexicanos estamos en desacuerdo con la mayoría de nuestras autoridades, pues tenemos que empezar desde ahí, desde nuestras autoridades, para ver quién es qué delitos cometen ellos también, ¿no? Ninguno tiene que perder sus derechos, o sea, porque si está delinquiendo es porque desde niño tuvo una mala influencia, malas compañías y no la corrección de sus padres, entonces por lógica tiene que recibir un castigo. Ya sea que reciba el castigo humano o el castigo de Dios. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana. ¿Qué le parece? ¿Hay opiniones a favor y en contra? Sí, efectivamente. Yo celebro mucho este tipo de programas y me doy cuenta cómo la ciudadanía cada vez está más enterada de lo que nosotros decidimos, hacemos y sobre todo de los derechos que se tienen. Yo creo que hay una muy buena comparación, me parece, desde mi punto de vista. Un poquito la historia de los derechos humanos o la forma de aplicar los derechos humanos es la historia de Ulises, en la Ilíada y la Odisea. Ulises, que por cierto es una historia muy bonita, es un hombre que tarda 10 años en ver a su familia y amaba a su familia, pero bueno, él, para no dejarse seducir por el canto de las sirenas, se ataba al mástil y se tapaba los oídos. Yo creo que a cualquiera de nosotros, ante una imputación de conductas delictivas tan reprobables, tan atroces, por supuesto que nos cuesta trabajo atarnos al mástil. El primero es el policía que va a detener, que sabe de qué lo están acusando. El propio agente del Ministerio Público al que le llega. Me parece que también a veces los jueces dicen, pero mira lo que hizo, hay que atarse al mástil. Aún a ellos se les debe de respetar sus derechos humanos. Esa es la finalidad del debido proceso, que la acusación realmente llegue a una sentencia. Sí, solo sí, él es responsable. Pero me llama la atención lo que una persona del público decía. Nosotros también tenemos obligaciones. Y la propia Convención Americana, quiero avisarle que estoy también en otra investigación ahora sobre los límites a los derechos fundamentales. Y el artículo 32 de la Convención Americana establece: toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Y dice, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Investigación en ciernes en la Universidad Autónoma de Barcelona. Próximamente platicaremos sobre eso. Pero sí, cortó un poco la idea. ¿Qué le respondería usted a las personas? Por ejemplo, una señora que dice, no, definitivamente, si cometió un delito, a la cárcel y se acabó. No, enfáticamente podría decirle, todos podemos ser objetos de una acusación. Y lo primero que queremos saber es, y
y sobre todo, ¿no?, que realmente se investigue cuál fue la verdad y probar la inocencia. Entonces, no, aún ellos tienen derechos fundamentales, con todo lo probable que pueda ser la conducta que se le imputa, y muy particularmente, pues volveríamos a la barbarie. Te acusan de esto, perfecto, yo ya lo doy por válido, porque ya lo dijo muerte, un noticiero. No, no es así. Claro que se deben de respetar sus derechos. La respuesta sería, ponte en su lugar y en su sitio, porque tú también puedes ser víctima de una imputación. Y vas a querer que se te respeten los derechos, que puedas demostrar que tú no lo hiciste, o todavía más, que guardes silencio y digas, demuéstrame porque yo no hice nada. Esa es la presunción. Es todo un cambio de chip, dicen, ¿no? Pero en esta parte, en la sociedad también. Sí, porque la sociedad lamentablemente está muy influenciada, creo que no de manera adecuada por los medios de comunicación, y es muy fácil entonces, perdónenme esta expresión, subir al ring decisiones de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, pero es que mira de lo que se le acusaba. Sí, pero se vulneró el debido proceso. Pero simple y sencillamente se le torturó, no se le puso a disposición de la autoridad competente de manera inmediata. Hay pruebas ilícitas. El camino está establecido. La policía, la gente del Ministerio Público sabe cuáles son los caminos para que haya debido proceso. Ellos son obligados de estos derechos humanos, derechos fundamentales, que lo hagan bien. Se respeta y se demuestra la culpabilidad. Se va a demostrar y sin ningún problema. Se sanciona. Va a sancionársele. Magistrado, usted se formó en el sistema tradicional. Usted fue actuario, secretario de juzgado, secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte, juez de distrito, magistrado de circuito. Ahora le va a tocar aplicar las reglas del nuevo sistema cuando lleguen en amparo. ¿Qué retos enfrentan los juzgadores en este tema? Sí, efectivamente. Yo tengo 30 años en el Poder Judicial de la Federación. Voy a cumplir 16 ahora en octubre. De esos casi, ya son 22 como juzgador. Y sí, efectivamente, pues a mí me tocó un cambio, una brecha generacional muy importante. Y efectivamente las cosas han cambiado, el sistema jurídico ha cambiado. El reto es lo que la Corte dijo en el Varios de Rosendo Radilla. Vamos a prepararnos, vamos a saber de qué se trata esta nueva manera de decir el derecho. El reto es, y lo digo tal cual, que nuestras sentencias se defiendan por sí mismas, que no tengamos miedo de lo que habremos de expresar y decidir, que si una persona es inocente, a través del amparo le digamos, esta persona debe de estar en su casa, no en la cárcel, pero que si es responsable, con la misma seguridad, lo digamos, esta persona debe de quedarse en la cárcel. Lo dijo el señor ministro presidente en el Congreso Nacional reciente. Los vamos a apoyar. Es decir, que nuestras decisiones se sustenten por sí mismas. Esa es nuestra seguridad. Mis compañeros y yo siempre pensamos eso, que nuestra sentencia se defienda solita. Y entonces exhaustivo, eso es parte del debido proceso, exhaustividad en la investigación y en la toma de la decisión. Son retos, sí, pero hay que prepararse primero y segundo, suena fuerte, no tener miedo a lo que tengamos que hacer. Pues se nos acabó el tiempo y para finalizar me gustaría, entre cortes comentábamos sobre el libro y quisiera que lo comentara con quienes nos siguen a través del canal judicial. ¿Qué es lo que va a pasar con esta publicación? Bueno, muchas gracias y espero no salirme del contexto. Me parece que también un juez, un servidor público del Poder Judicial de la Federación forma parte de una sociedad en donde existen necesidades. Yo tengo un interés económico en el libro, sí, porque hay regalías. El problema es que no es un interés económico propio. Todas las regalías de este libro habrán de ser donadas a una institución que se llama Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Es una enorme institución, ejemplo, en México llevan 25 años y yo desde hace muchos años estoy ligado a ella, gracias a Dios por ninguna experiencia personal, pero las regalías serán para ellos. Entonces, si las personas que me están viendo se interesan por el libro, pues puede ser que no aprendan nada de él, pero tengan la certeza de que vayan a ayudar a un niño con cáncer que es pobre y que no tiene para su tratamiento, que en promedio esa institución gasta 1.250.000 pesos por cada niño. Y además se van a documentar, sin duda, una importante herramienta para hablar sobre el debido proceso. Pues sí, espero que así sea. Magistrado Rubén Arturo Sánchez Valencia, muchas gracias y como siempre un placer tenerlo en el programa. No, gracias a ustedes, el placer fue para mí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos.
Estamos de regreso, es hora de los números y las estadísticas. Veamos cuántos asuntos en materia civil ingresan en tribunales y juzgados federales. Al iniciar el mes de abril de 2016, los tribunales colegiados de circuito tenían en existencia 24.215 asuntos en materia civil. En ese mes ingresaron 8.866 expedientes, lo que resultó en una carga de trabajo de 33.081 asuntos. De ellos fueron resueltos 9.043. Los tribunales unitarios de circuito iniciaron el mes de abril con 1.172 asuntos en materia civil. En ese periodo ingresaron 656 juicios y recursos legales para sumar 1.828. De ellos fueron resueltos 715. Al inicio del mes de abril de 2016, los juzgados de distrito tenían 36.070 asuntos en materia civil pendientes de resolución. Ingresaron 11.466 expedientes, lo que representó una carga laboral de 47.536 asuntos. De ellos, fueron resueltos 11.590.